Amigos de Plano Informativo, mi nombre es Jorge Torres. Hoy tengo el gusto de tener aquí en el estudio a Enrique Malacara Martínez. Él es titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional de Gobierno del Estado. ¿Cómo estás? Jorge, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Perfecto, y vamos a hablar precisamente del cierre. Estamos cercanos al cierre de esta administración estatal. Enrique, ¿cómo has visto pues todo este tiempo del trabajo que se ha hecho en el Instituto de Migración? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? A ver, bueno, decirte que el tema de la migración, bueno, ustedes lo mejor que nadie lo han visto, lo han vivido. El atender o el tratar de atender todas las dimensiones del fenómeno migratorio, como es el tránsito, como es el retorno, como es la salida de nuestros paisanos y como es el que San Luis Potosí también ya se considera un destino para la migración internacional, sin lugar a dudas representaron retos muy importantes, ¿no? Se visualizó desde el inicio de la administración del doctor Juan Manuel Carreras. La realidad es que hubo programas muy importantes, sobre todo donde se buscó garantizar los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. Atendimos por primera vez en la historia de una administración estatal a niños nacidos en Estados Unidos, pero de padres potosinos, y que como es el tema de la situación legal en Estados Unidos, pues bueno, los padres no están exentos, sobre todo cuando no tienen una situación migratoria regular, no están exentos de algún retorno, de alguna deportación. Entonces, con un programa que la verdad ha sido muy significativo para el instituto, como es la doble nacionalidad para estos niños binacionales, que además es un derecho constitucional que ellos tienen, el que al ser hijos de uno o ambos padres mexicanos tienen derecho a poseer esta calidad también sin menoscabo de su nacionalidad de origen. Entonces empezamos a atender a toda esta población porque, bueno, veíamos que no tenían acceso a un CURP, aquellos niños principalmente nacidos en Texas, porque ahí hay una gran cantidad de potosinos y de potosinas. Entonces se empezó a visualizar, se empezó a atender, se les apostillaba sus actas de nacimiento en Estados Unidos, se les hizo un trabajo para que tuvieran esta doble nacionalidad y que fuera totalmente gratuito, que fuera como lo enmarca la Constitución, que fuera como un derecho. Los derechos, tú sabes que hay que garantizarlos, que hay que hacer que las personas tengan un ejercicio pleno de estos derechos. Entonces ese es uno de los programas más significativos, el poder garantizar la doble nacionalidad de niños principalmente nacidos en Estados Unidos. Otro programa también que fue muy emblemático para esta administración, desde luego, fue la reunificación de adultos mayores en Estados Unidos. 145 familias fueron reunificadas en los Estados Unidos, un programa para adultos mayores denominado Corazón Todito, en donde estas personas, bueno, desde luego por su edad, muchos de ellos por su condición propia de adultos mayores, que la gran mayoría fueron del interior del estado, se les dificultaba incluso el tramitar el propio pasaporte. Bueno, pues el instituto les ayudó en tramitar sus pasaportes, en tramitar sus visas, en coordinación con las autoridades diplomáticas de los Estados Unidos, nos ofrecieron estos documentos migratorios por 10 años. Entonces hoy una gran cantidad de adultos pudieron reencontrarse, pudieron conocer a sus nietos, pudieron hacer este reencuentro que para ellos era muy importante. Y bueno, pueden ir y venir haciendo un buen uso de su visa, ¿no? Un programa, desde luego, que también por primera vez en una administración se implementó. Es la primera vez que San Luis Potosí lo hace. Queda como un legado del instituto este programa de doble nacionalidad y el programa de los adultos mayores Corazón Todito. A nuestra población potosina que vive y radica en la Unión Americana también se les procuró una atención muy puntual. Se hicieron
ferias de servicios donde atendimos a más de 15,000 potosinos, donde se les otorgaba sus documentos de identidad, donde llevamos a la Secretaría de Finanzas para que les otorgara licencias, que para ellos es muy importante. Hay estados donde a personas con calidad migratoria irregular, es decir, que no ostentan una residencia, que no ostentan una ciudadanía, no les emiten estas licencias de conducir. Conocemos el caso de muchas personas que por no tener licencia en Estados Unidos han sido deportadas. Entonces, de manera conjunta con los consulados, con las autoridades diplomáticas de nuestro país, hacíamos estas ferias de servicios en Estados Unidos, principalmente en Texas, porque es donde está nuestra principal diáspora. Y también el tema del tránsito de personas migrantes que buscan llegar a las fronteras con Estados Unidos, pues bueno, también fue un tema muy importante que atendimos de manera conjunta, haciendo mesas de trabajo, teniendo un trabajo de colaboración muy importante con los consulados instalados aquí en San Luis Potosí, Honduras, El Salvador, Guatemala, con la Casa del Migrante, porque insisto, siempre visualizamos el tema migratorio en cualquiera de sus vertientes como una agenda de protección a derechos humanos. Oye, Enrique, les tocó a ustedes pues cambios de gobierno tanto en Estados Unidos como en México. ¿Qué tan difícil fue estas nuevas políticas que implementaron tanto el gobierno estadounidense como el nuevo gobierno mexicano y que pudo en algún momento a ustedes provocarles a lo mejor alguna situación de tener que ajustar algunos programas o tener que trabajar un poco más o hacer más convenios? ¿Cómo viste esa parte de digamos, de ese momento coyuntural que vivieron ustedes? La relación migratoria con Estados Unidos siempre ha vivido momentos de cierta complejidad, ¿no? Nosotros, por decir, cuando en el periodo del presidente Trump, que esperábamos estas deportaciones masivas, que incluso él lo anunciaba, no se dieron tales. Incluso yo te puedo decir que en el periodo del presidente Obama hubo mucho más deportaciones, llegando a cerca de 10,000, de 12,000 potosinos por ahí del 2012, no estábamos en la administración estatal. Y ahora, con el presidente Biden, vemos también otra complejidad, ¿no? Se dijo que se iba a aperturar las fronteras, se dijo que iba a ser más sencillo los temas migratorios, tanto para el asilo en Estados Unidos. Y hoy vemos que por el tema de la pandemia, bueno, pues ha dificultado que estas propuestas sean una realidad, ¿no? Hoy sí vemos que las fronteras están cerradas, incluso hay un concepto que se denomina el título 42, donde por salud pública, pues bueno, estas fronteras están cerradas, donde hay deportaciones inmediatas, donde no se está abriendo a la población migrante estas solicitudes de asilo. Entonces, ¿eso qué hace? Bueno, pues que nuestras fronteras se vuelvan un cuello de botella de personas que quieren entrar a los Estados Unidos, de personas que están deportando. Entonces, esa es parte de las complejidades, ¿no? Firmamos muchos convenios nosotros con autoridades fronterizas. Yo te puedo hablar del gobierno de Tamaulipas, que es donde mayor repatriación de potosinos se hace por sus fronteras, para, pues bueno, garantizarles que su retorno fuera seguro a San Luis Potosí, ¿no? Ahí contamos con un programa muy importante de retorno para potosinos, de revisar ahí el contexto en el que se iba a dar su estancia ya aquí en San Luis Potosí, y bueno, incluso en ciertos momentos se les otorgó proyectos productivos para el autoempleo. Siempre conceptualizamos que el migrante repatriado o deportado desde los Estados Unidos no solo deben ser considerados como héroes porque envían sus remesas, sino que hay que tener programas muy claros para su reinserción. Sabemos que si un padre o una madre de familia es deportado, pues enseguida van a venir sus hijos y bueno, pues sus hijos van a tener necesidad de ingresar al sistema educativo, de garantizarles
su salud pública. Entonces se hizo un trabajo para que estas familias, bueno, tuvieran esquemas más sencillos de inserción, de reinserción, pues bueno, en el Estado y en el país, pues de ellos, ¿no? Oye, Enrique, también no hay que dejar de lado ni pasar el tema de la pandemia, donde ustedes también tuvieron una actuación importante, porque pues bueno, obviamente como en cualquier lado del mundo hay potosinos, en Estados Unidos está la mayoría y por supuesto que también se vieron afectados por esta pandemia. ¿Cuál fue el apoyo que ahí se le dio por parte del instituto a los potosinos? Mira, decirte también que bueno, fue uno de los momentos más complejos, porque bueno, no solo nuestros queridos paisanos que vienen en Semana Santa, en verano, en diciembre, que es una gran cantidad, pues bueno, lo primero fue informarlos, lo primero fue que también decirte que estos 6 años siempre tuvimos un acompañamiento muy puntual y un apoyo muy importante de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es nuestra representación de México en cualquier parte del mundo. Entonces, a través de sus consulados también hubo una campaña de pruebas, de vacunación masiva. Siempre se buscó informar a nuestros connacionales para que vinieran a México, para que ingresaran a San Luis Potosí en las mejores condiciones y retornaran a Estados Unidos también en las mejores condiciones, ¿no? Entonces hicimos una campaña informativa, una campaña de monitoreo de connacionales muy importante, de más de 23,000 personas monitoreadas, informadas, que cumplieron con su cuarentena, que resguardaron y que tuvieron un trato muy cuidadoso con los adultos mayores a los que ellos tradicionalmente visitan en sus municipios y comunidades de origen. Esa en una primera parte. Y luego hubo también la parte compleja, donde también nuestros connacionales fallecieron en los Estados Unidos, donde se hizo ahí un trabajo muy de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con nuestra Cancillería, para la repatriación de los restos de nuestros connacionales. Hasta la semana pasada fallecieron 93 potosinas y potosinos, y seguimos teniendo ese canal abierto. Son programas que incluso aunque tenemos un cambio de administración y aunque estamos en una entrega-recepción, pues bueno, no deben o no pueden estar paralizados, ¿no? por temas meramente administrativos. Entonces seguimos con este apoyo a nuestros connacionales. Hay toda una guía, hay todo un protocolo de repatriación de personas fallecidas por COVID en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, que es repatriación por cenizas. Y seguimos, insisto, trabajando muy de la mano de la Cancillería para llegar y poder atender a todos nuestros potosinos que están en el exterior, ¿no? Y que también tienen situaciones complejas, que también enfrentan situaciones migratorias difíciles, en estar en un país ajeno, con reglas muy estrictas, con leyes muy estrictas para la migración irregular. Y insisto, hoy los retos, todos los días hay retos. La siguiente administración desde luego encontrará retos muy importantes de cómo atender a la diáspora, de cómo atender a los Dreamers, de cómo atender esta migración de niñas, niños, adolescentes, migrantes no acompañados, de cómo vamos a hacer y cómo va a trabajar San Luis Potosí en el tema de los deportados, que también es un tema que no termina. Hay deportaciones ahora con el presidente Biden. Ha bajado en más del 50%, pero sigue habiendo deportaciones. Entonces, los retos ahí están. Enrique, finalmente, ¿cómo va el proceso de entrega y recepción? No, bueno, pues la realidad es que es un proceso donde ya prácticamente venimos trabajando hace un año, ¿sí? Donde se pretende entregar, además de los legados y todos estos programas importantes que se lograron desarrollar y que ojalá se le den continuidad, pues bueno, entregar con mucha claridad, con mucha transparencia a la siguiente administración, porque bueno, pues, los gobiernos tienen un compromiso muy importante, ¿no? Atender a la ciudadanía, ejecutar y ejercer políticas públicas muy puntuales, de cercanía, muy certeras para todas aquellas situaciones y todas aquellas circunstancias que viven
en el caso del tema migrante, pues todas estas personas en situación de movilidad, ¿no? Son muchos los retos, pero bueno, se entrega un instituto consolidado y desde luego habrá retos muy importantes que deberá atender, pero siempre con toda la disposición de, insisto, entregar con mucha claridad y con mucha transparencia tanto lo ejercido, tanto los programas implementados y, ¿por qué no?, también hacer ver las deficiencias que se han tenido, ¿no? Yo creo que eso también es una parte muy importante y que le permitirá a la siguiente administración fortalecer estos programas donde desde luego se podrá brindar una atención más puntual y más certera en base a las experiencias vividas durante estos 6 años. Perfecto, pues ahí está la información. Enrique Malacara Martínez, titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado. Te agradecemos mucho la atención, Enrique. Esperemos que este tramo, pues ya final de la administración, se cierre bien y siga precisamente ayudando a los connacionales y a los migrantes en Estados Unidos. Con mucho gusto, Jorge, y siempre agradecer y reconocer aquí a Plano Informativo por su apertura, por su apoyo para todas estas campañas de información, para llevar prácticamente el día a día de toda la actividad, no solo en el instituto, sino de manera gubernamental, y que siempre fueron un canal muy importante de comunicación para nuestros paisanos en Estados Unidos, que siempre nos referían: oye, sabemos que en el próximo mes vas a tener una feria de servicios. Oye, ¿y ustedes cómo supieron? No, pues a través de las redes sociales, de las plataformas de Plano Informativo, y donde de verdad los tienen muy presentes y siempre revisan la información que ustedes puntualmente están ahí subiendo en estas plataformas. Perfecto. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Enrique, y pues esperemos también, igual antes de que acabe la administración, volverte a tener aquí para pues ya un cierre, ¿no? No, con mucho gusto y de verdad siempre fue una gran satisfacción y retos muy importantes que se vivieron a lo largo de la administración. No solo aquí en San Luis Potosí, no solo para el instituto, sino a nivel nacional, ¿no? Tú recordarás aquellas caravanas de migrantes que se atendieron en San Luis Potosí, pues un hecho inédito, ¿no? Y que queda siempre para la memoria de la institución, del gobierno del Estado, que siempre se atendió el tema con mucha puntualidad y con mucha certeza, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Enrique, por la Gracias, entrevista. Jorge. Y nosotros, pues bueno, continuamos con más en Plano Informativo.